Hoy es viernes, día de nuestra sección de análisis fiscal y contable. Ya estamos de vuelta y está con nosotros el especialista Gerardo Flores para platicar justamente de estos temas tan interesantes con los cuales estamos haciendo cultura, entender todo lo que pasa en esta materia fiscal y contable. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Evaristo. ¿Cómo ves el tema de la universidad? Sí, complicado. De la escuela de estudios superiores, más bien. Exactamente. Y esperemos se resuelva favorablemente para Tú estudiaste ahí, ¿verdad? Yo soy egresado de ahí, del IPRES, contaduría, licenciatura en contador público. Así es, cuántos egresados no ha habido. Ojalá que haya sensatez, acuerdos y se mantenga esta institución tan importante aquí en Jojutla, ¿no? Sí. Porque ha permitido que no vayan hasta Cuernavaca y eso es un gran beneficio. Es un ahorro enorme y por ello hemos tenido muchos, y nos consta, ¿verdad? Sí, exacto. Mucha gente de pocos recursos ha podido terminar su carrera. Bueno. Correcto. Bueno, ese es otro asunto. Vámonos al tema de hoy, Gerardo. ¿Qué nos traes? El tema de hoy va a ser la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Oh, qué bien. Que se conoce comúnmente por sus siglas, que es la PTU. Ahora, ¿qué es la PTU? La PTU es prácticamente un derecho constitucional que está en la Constitución de los trabajadores para participar en las utilidades de las empresas. Sí. Entonces, los patrones o las empresas de sus utilidades deben de destinar una parte que de acuerdo a la comisión es de un 10%. Entonces, de las utilidades de las empresas, un 10% se tiene que destinar para el reparto entre todos los trabajadores. Qué bien. Entonces, ahora, ¿cómo se hace ese reparto? Decíamos que el reparto de utilidades o la cantidad que se va a repartir se plasma desde la declaración anual. La declaración anual de las personas morales, o sea, de las empresas, se presenta en el mes de marzo y de las personas físicas en el mes de abril. Entonces, desde que se presenta la declaración anual de impuestos, que esa se le presenta al SAT, pero desde ahí ya se determina cuál es la utilidad para pagar impuestos, y también de esa misma utilidad se saca un 10% para el reparto de los trabajadores. Entonces, en la declaración anual ya viene ese dato textualmente, PTU a repartir en el año, y ya viene ahí la cantidad, ¿no? Entonces, se supone que ya desde la declaración anual se plasma ese 10% que se le va a entregar a los trabajadores. Se supone que el patrón o la empresa, desde que se presenta la declaración anual, tiene cierto tiempo para dar la declaración anual y el reparto que se va a otorgar a los trabajadores. A la comisión o al representante de los trabajadores le tiene que dar una copia de la declaración anual para que ya sepan cuánto es lo que se va a repartir. Ya de ahí menciona la ley que son 60 días posteriores. Entonces, digamos que el plazo para las personas morales, que son las que más reparten utilidades, desafortunadamente ahorita las personas físicas sí están obligadas a repartir utilidades. Es un hecho que son muy pocas los que lo hacen. Todavía ahí hay un rezago en esa parte de que la Secretaría del Trabajo revise las personas físicas y que realmente repartan. Sí se está, digamos, aumentando las personas que reparten en cuanto a físicas, pero las que más reparten son las morales. Por eso es que siempre cuando dicen utilidades, siempre decimos, no, pues el mes de mayo. Cuando en realidad las personas físicas también reparten utilidades, ellas tienen hasta el mes de junio, pero casi siempre lo que son las utilidades se relaciona con el mes de mayo, porque en el mes de mayo las personas morales son las que reparten utilidades y son las que más reparten, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas grandes, porque quizás están más regularizadas, ¿no? Empresas grandes como, pues no sé, un Soriana, un Coppel. Entonces, como son empresas grandes, tienen que cumplir con lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y también son más propensas a ser revisadas por la autoridad. Claro. Entonces, todas esas empresas pues tienen que repartir las utilidades. Entonces, decíamos que en el mes de mayo, a más tardar el 30 de mayo, las personas morales deben repartir lo que son las utilidades de las empresas. No, entonces ya estamos en curso de que eso ocurra. Es un dinero entonces ya cobrado, ¿verdad? No es que nos digan, espérate, vamos a ver, vamos a calcular. Ya está definido. Ya está definido. Mencionábamos que desde la declaración anual ya está definido cuánto se va a otorgar. Ya nada más ahorita es hacer el cálculo de cuánto le toca a cada trabajador. ¿Por qué? Porque de ese 10%, la mitad, o sea un 50%, se reparte tomando como base los días trabajados. De acuerdo a los días que trabajó
un trabajador, se le entrega, ¿no? El que trabajó más días, pues claro, le toca más. Claro. Ahora, y otro que se reparte, otro 50% en relación al sueldo. El que gana más, pues va a recibir más porque es en relación al sueldo que tienen. Nada más aquí es importante aclarar que la misma ley del Federal del Trabajo menciona que lo que son gerentes, administradores y directores generales, o sea, todas esas personas que tienen ese cargo en la empresa no participan de lo que es el reparto de PTU. Ellos no participan porque se supone que tienen un rango alto, entonces, y se supone que es para el reparto para los trabajadores, aquellos que estuvieron, no sé, a lo mejor de base, aquellos que estuvieron en la operación de la empresa. Entonces, todo lo que son, menciona la ley, lo que son directores, administradores y gerentes generales de la empresa, pues no participan, ¿no? Ahora, también aquellos trabajadores de confianza van a participar, porque casi siempre los trabajadores de confianza tienen un sueldo mayor, los que son de confianza, porque son prácticamente cercanos, ¿no? al dueño. Entonces tienen un salario mayor. Entonces, como hay una parte que se reparte conforme al salario, menciona en la ley que ellos, los que son de confianza, no van a participar con su salario que tienen, porque pues si no se llevarían prácticamente todo ellos, ¿no? Sí. Y a los otros que ganan menos les dejarían ya un poquito. Entonces, se menciona que van a participar del trabajador que no sea de confianza, que sea sindicalizado o que sea de planta, de su salario de ese trabajador más un 20% más. O sea, para que todos estén prácticamente parejos, ¿no? Porque si participan del mismo rango, ¿no? Exactamente, si participan ellos con su sueldo, pues su sueldo es mucho mayor, entonces pues les va a tocar a ellos más. Entonces esas son de las regulaciones que tiene lo que es el reparto de la PTU. Perfecto. Y oye, Gerardo, ese es un tema, una situación pues poco conocida, el reparto de utilidades, porque escuchamos que no, que la empresa se declaró en ceros, que no hubo ganancias, y así se pueden ir por muchos años, que no haya ganancias en 5, 10, 20 años. Sí, hay empresas que sí lo hacen. Está la parte de tanto la Secretaría del Trabajo como la Secretaría de Hacienda. Si ve que hay una empresa, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, que siempre declara pérdida o en ceros, bueno, que en ceros son muy pocas las que declaran, ¿no? O sea, casi siempre es utilidad o pérdida. Ajá, entonces, casi siempre es pérdida la que están declarando, entonces, pues ahí sí, el SAT es el que tendría que poner como que cartas en el asunto, decir, a ver, ya llevas tanto tiempo con pérdida, pues ¿cuál es el negocio aquí? Claro. Entonces, revisar realmente cómo están las cuentas, porque de acuerdo a la ley, ya decíamos o hemos visto en otras ocasiones que las leyes de aquí en México son pues maravillosas. El procedimiento que viene ahí en la ley está muy bien. Es un hecho que en realidad no se lleva a cabo, porque el procedimiento que marca la ley es: presentas el patrón la declaración anual, se la pasa a los trabajadores revisan, y los trabajadores, si ven que hay algo mal, pueden ellos ir a la Secretaría de Hacienda y decirle, oye, pues aquí no me parece, porque yo veo que mi empresa sí ha tenido utilidades y aquí se está declarando en ceros. O sea, se le puede pedir a los mismos trabajadores a la Secretaría de Hacienda que revisen. Después la Secretaría de Hacienda revisa y ya les da una resolución de que está correcto o no está correcto de acuerdo a lo que el SAT, ¿no? Pero es un hecho que en la práctica eso no se lleva a cabo, lo que dice la ley, sino que en la práctica es, el patrón dice, ¿sabes qué? No hubo utilidades y ya, ¿no? O te va a tocar esto de utilidades y ya cuando ves ya te repartieron a ti como trabajador, ya te dieron tus 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos y ya tú a lo mejor recibes el dinero, pero a lo mejor nunca supiste realmente cuánto fue lo que se declaró, cómo Así estuvo es. la declaración anual, ¿no? Entonces, esa parte falta todavía. Pero sí, de acuerdo a lo que está, como está en la ley, si yo soy trabajador de una empresa y ya llevo 5 años y me han dicho que siempre tiene pérdida, igual puedo ir a la Secretaría del Trabajo como primera opción, y también puedo ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y decir, ¿sabes qué? Pues quisiera que se revise esa parte, ¿no? Que en la Secretaría del Trabajo es más fácil, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi empresa no me ha dado utilidades, ya lleva 5 años en pérdida y pues ahí sí se puede revisar. En la Secretaría de Hacienda, ahí sí tendría que ser como que pues varios trabajadores que se junten o algún representante, o si hay un sindicato en la empresa, ese sindicato pues que le haga la petición al SAT, que revise si realmente las cuentas que declaró el patrón son correctas, ¿no? Muy interesante. Y otra queja, primero que no reportan utilidades, y la otra queja
es que un año les dan mucho y luego otro año les dan muy poco, y eso también molesta a los trabajadores. Sí, sí, es un hecho que no las empresas no pueden tener el mismo, Sí, la misma difícil. cantidad de utilidades, ¿no? Es cierto que quizás si en algún año invirtieron porque abrieron otra sucursal o invirtieron dinero, pues no van a tener las mismas utilidades, ¿no? Si hay Eso es lo que no se enteran luego los trabajadores, ¿no? Dicen, ¿cómo? Pues si es lo mismo, yo veo que hasta vendemos más y ahora nos dieron menos, pero no se enteran de eso que dices. Sí, porque a pesar de que vemos que venden mucho, al final pues también tienen sus gastos, ¿no? Tienen sus inversiones que tienen que hacer, y pues sí, no, es imposible pues que una empresa tenga siempre las mismas utilidades. Hay veces donde sí va a haber mucho, hay veces donde va a haber poco, las utilidades, ¿no? Pero Por ahí eso sí es sería importante que la empresa platique con sus trabajadores, ¿no? Sí, exactamente, es muy importante la comunicación, como decíamos. Aquí el procedimiento que viene en la ley, como decía, sí es como que muy bueno, o sea, es como que mucha comunicación. Presento mi anual como patrón, te la presento aquí trabajador, revísala, checa que esté bien. Si no tienes objeción, pues ya hacemos un acuerdo y ya vemos cuánto le toca a cada uno. Si tienes objeción, ve a la Secretaría del Trabajo, ve a Hacienda, presenta tu queja. Pero pues realmente no se hace, ¿no? Esa comunicación que viene aquí en la ley no se hace, y eso conlleva que después cuando viene el reparto de utilidades y se les avisa, sabes que no va a haber nada, así nada más de repente cuando el trabajador ya las espera en mayo, dice, pues ya vienen las vacaciones, las utilidades, de repente que se le diga, ¿sabes qué? Pues no hay, pues sí, como que el trabajador se le frustra. cae, sí, y es cuando empiezan los problemas, y pues no es así, ¿no? Siempre en un trabajo lo más recomendable es que haya comunicación y que los trabajadores pues estén contentos. Claro, muy bien. En resumen, entonces, el reparto de utilidades se hace anualmente en el mes de mayo, personas Exacto. físicas y morales, 10% de las ganancias. Hasta eso es poco, ¿no? Sí, 10% De las ganancias, ¿no? Yo considero que es todavía razonable, porque los patrones tienen que pagar ese 10%, pero aparte hay que pagarle un 30% a la Secretaría de Hacienda. Entonces, en la declaración anual, por ejemplo, viene, la empresa tuvo 100,000 de utilidades, ¿no? Pero de esos 100,000 hay que pagarle 10 a los trabajadores, hay Me que quedan pagarle 90. 30 al SAT, Me entonces me quedan quedan 60, ¿no? Entonces prácticamente la mitad casi Se va. se va en impuestos y en los trabajadores. Entonces yo considero, por eso es que ese 10% no se ha modificado desde que salió el reparto de PTU, está ese 10%. Menciona la ley también que se puede, la comisión que se encarga de ese 10% de los salarios mínimos, cuando van aumentando esa comisión, igual se encarga de revisar el porcentaje, si va cambiando o no del PTU. En este caso, ya desde que se creó, que ya hace varios años, no se ha cambiado ese 10%, porque yo creo que consideran que todavía está pues dentro de lo Claro. bien, ¿no? ¿Y qué quiere decir PTU? Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Mejor conocido como reparto de utilidades. O PTU, exactamente. O sea, existe, en algún momento nos debería de tocar aquí, ¿qué? ¿Si hay o no hay o qué? Bueno. Ajá, existe, todas las empresas legalmente constituidas deben cumplir con esta obligación, se hace poco, pero existe. Esperamos que poco a poco se vaya afianzando esta cultura para que los trabajadores pues pidan sus derechos, ¿no? Y las empresas cumplan sus obligaciones. Exactamente, sí, es una obligación para las empresas, un derecho para los trabajadores, y como lo decíamos desde el principio, es un derecho que está en la Constitución, es un derecho constitucional, y esperemos se vaya haciendo conciencia y cada vez sean más las empresas, tanto físicas como morales, que hagan la entrega de lo que es la PTU. Hay multas que van desde los 50 UMAS hasta las 5,000 UMAS por no hacer el reparto de PTU, pero pues igual tiene que haber una denuncia, ¿no? Yo como trabajador, si no recibí utilidades, pues igual puedo ir a denunciar a la Secretaría del Trabajo y para que la empresa pues haga el reparto, ¿no? Claro, aquí hay una, ¿cómo le llaman? Una junta, algo así. Sí, junta de Ahí conciliación y es donde, arbitraje. ahí es donde se va uno. Sí, puede ser ahí, exactamente, sí, ahí puede, todo lo que tenga que ver con relación patrón-trabajador, cualquier queja se puede ir ahí a la Junta de Conciliación. Correcto, que hay una aquí en Jojutla, por cierto. Pues Sí. muchas gracias, Gerardo, que pases un maravilloso fin de semana. Sí, igualmente, gracias.